El CICR tiene delegaciones en cerca de 60 países, realiza actividades en más de 80 y emplea aproximadamente a 12.000 personas, en su mayoría nacionales, de los países en los que desempeña su labor. Cerca de 800 personas prestan un apoyo fundamental a las operaciones del CICR sobre el terreno desde la sede en Ginebra, Suiza. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son los principales socios del CICR en las actividades operacionales. El presupuesto del CICR asciende a unos $650 millones estadounidenses. El CICR es una organización humanitaria neutral, imparcial e independiente. Su mandato conferido por los estados consiste en proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados. En la actualidad se siguen empleando las armas como medio para resolver las controversias entre naciones, pueblos y grupos étnicos, con el correspondiente precio en vidas humanas y sufrimiento. El CICR se esfuerza por preservar cierto grado de humanidad en la guerra. Su principio rector es que incluso la guerra tiene límites en cuanto al modo de librar las hostilidades y el comportamiento de los combatientes. El conjunto de normas establecido y aprobado por prácticamente todas las naciones del mundo se conoce como Derecho Internacional Humanitario y su piedra angular son los Convenios de Ginebra. Un hombre, Henry Dunant. Una fecha, 24 de junio de 1859. Un lugar, Solferino, una localidad del norte de Italia en la que los ejércitos austríaco y francés libraron una batalla encarnizada. Tras 16 horas de combate, 40.000 muertos y heridos yacían en el campo de batalla. Dunant presenció la matanza. De regreso a Suiza, publicó la obra Recuerdo de Solferino, en la que realizaba dos llamamientos solemnes. Uno en favor de la creación de sociedades de socorro para auxiliar a los heridos de guerra y otro en favor de la adopción de un tratado internacional para proteger a los voluntarios que ayudasen a los servicios médicos castrenses. Los resultados de los esfuerzos de Dunant fueron mucho más lejos. En 1863, una comisión integrada por personalidades suizas, incluido el propio Dunant, fundó el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos, que se convertiría posteriormente en el Comité Internacional de la Cruz Roja. En 1864, el gobierno suizo organizó una conferencia diplomática en Ginebra, en la que 12 gobiernos aprobaron el primer tratado humanitario para proteger a los militares heridos en campaña. En 1949, otra conferencia diplomática aprobó los 4 convenios de Ginebra que protegen a los heridos y los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra y los internados, así como a las personas civiles en territorios ocupados. En 1977, los convenios se completaron con 2 protocolos adicionales. Los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales de 1977 son los principales instrumentos del derecho humanitario. Otros textos humanitarios son el Protocolo de Ginebra, que prohíbe el empleo de gases, la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre ciertas armas convencionales y la Convención de Ottawa relativa a las minas terrestres. Los convenios de Ginebra establecen que los civiles y otras personas que han dejado de participar activamente en las hostilidades, como los combatientes heridos o capturados, deben ser respetados y tratados con humanidad. Asimismo, definen el cometido del CICR para aliviar el sufrimiento humano. El artículo 3 común a los 4 convenios autoriza al CICR a ofrecer sus servicios en caso de conflicto armado sin carácter internacional y concede un mínimo de protección a las víctimas de tales conflictos. Los 7 principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja son humanidad, prestar auxilio sin discriminación, prevenir y aliviar el sufrimiento humano; imparcialidad, no hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político; neutralidad,
Abstenerse de tomar parte en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Independencia. Las sociedades nacionales, auxiliares de los poderes públicos y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, deben conservar siempre su autonomía. Voluntariado. Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja que debe ser accesible a todos y extender su acción a la totalidad del territorio. Universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es universal. Según lo concibieron los fundadores del movimiento, el emblema debía proteger no solo a las personas heridas en campaña, sino también a los socorristas, fueran amigos o enemigos. La Cruz Roja sobre fondo blanco, invirtiendo los colores de la bandera nacional suiza, fue aprobado por la Conferencia Internacional en 1863. En 1876, el Imperio Otomano decidió emplear una media luna roja en lugar de la Cruz Roja. En 1929, la media luna roja fue reconocida oficialmente. La Magen David Adom, la sociedad israelí, quisiera utilizar también un símbolo propio, la estrella roja de David, y algunas sociedades desearían emplear la Cruz Roja y la Media Luna Roja simultáneamente. Ninguna de esas opciones es posible a tenor de lo dispuesto en los convenios de Ginebra. El movimiento ha sugerido que se adopte un emblema adicional que permita resolver este problema, propuesta que se está estudiando actualmente. Hoy día, las 176 sociedades nacionales utilizan la Cruz Roja o la Media Luna Roja para identificarse. Emplean el mismo emblema que los servicios médicos de las fuerzas militares del respectivo país durante un conflicto. Los estados tienen la obligación legal de asegurarse de que sus fuerzas armadas y fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, que intervengan en situaciones de disturbios internos y violencia, conozcan cabalmente el derecho de los conflictos armados y los principios humanitarios universales en todos los niveles de la cadena de mando y que los apliquen en todas las situaciones. Los estados parte en los convenios de Ginebra deben prever en su legislación nacional la represión de las violaciones del derecho humanitario, incluidos el enjuiciamiento o la extradición de los criminales de guerra. Dichos criminales pueden ser juzgados por los tribunales nacionales de los distintos estados o por un tribunal internacional. La Corte Penal Internacional, cuyo estatuto entró en vigor en julio de 2002, goza de reconocimiento internacional para enjuiciar a los autores de crímenes de guerra que han escapado al sistema judicial nacional. El cometido especial del CICR le ha sido asignado por los estados a través de diversos instrumentos de derecho humanitario. Mantiene un diálogo constante con los estados, pero insiste en todo momento en mantener su propia independencia para servir los intereses genuinos de las víctimas de los conflictos. Se alienta a los estados signatarios a hacer contribuciones voluntarias al CICR en especie, efectivo o servicios para respaldar sus actividades. Los componentes del movimiento son el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El CICR es el órgano fundador del movimiento. Además de prestar protección y asistencia, es el promotor y custodio del derecho internacional humanitario y el guardián de los principios fundamentales. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actúan como auxiliares de las autoridades públicas en el ámbito humanitario. Prestan una amplia gama de servicios como el socorro en casos de desastre y programas sanitarios y sociales. En tiempo de guerra, las sociedades nacionales asisten a la población civil y secundan a los servicios médicos militares. Se las alienta a hacer contribuciones voluntarias en efectivo, especie o servicios en apoyo a las operaciones del CICR. Fundada en 1919, la Federación dirige y coordina la asistencia internacional del movimiento a las víctimas de catástrofes naturales y tecnológicas, a los refugiados y en situaciones de emergencia sanitaria. Representa oficialmente a sus sociedades miembro en el plano internacional. Además, promueve la cooperación entre las sociedades nacionales y fortalece su capacidad de preparación para intervenir en situaciones de desastre.
El número de organismos y organizaciones que trabajan en el sector humanitario se ha multiplicado, ocasionando muchas veces confusiones, duplicación de esfuerzos, competencia y malentendidos. Por consiguiente, el CICR consulta a muchas organizaciones internacionales y no gubernamentales que trabajan en los mismos contextos y coordina su labor con ellas. Se han realizado esfuerzos por establecer directrices para el desempeño de la labor humanitaria que gocen de aceptación internacional. El CICR es uno de los promotores del Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales. El CICR asiste a reuniones de organizaciones internacionales y regionales. También participa en debates sobre temas de interés humanitario para poner de relieve las condiciones de las víctimas y solicitar apoyo diplomático para sus actividades humanitarias. El CICR tiene el estatuto de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas, colabora con la Oficina de Coordinación de la Asistencia Humanitaria, conocida como OCHA, y asiste a las reuniones del Comité Permanente entre Organismos, órgano de coordinación que engloba a los principales organismos de las Naciones Unidas, la Federación Internacional y las ONG. El CICR coordina asimismo sus actividades con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. Las personas civiles viven muchas veces experiencias atroces en los conflictos actuales, incluso como blanco directo de ataques. Algunas de las prácticas empleadas para difundir el terror y el sufrimiento entre los civiles son las matanzas, la toma de rehenes, la violencia sexual, el acoso, las expulsiones, los traslados forzosos, los saqueos y la denegación deliberada de acceso a agua, alimentos o servicios sanitarios. El CICR mantiene una presencia constante en las zonas en que los civiles están especialmente expuestos. Sus delegados mantienen un diálogo continuo con todos los grupos que portan armas, ya sean miembros de las Fuerzas Armadas, policiales o paramilitares, grupos rebeldes u otros grupos que participen en los combates. En los conflictos armados internacionales, los convenios de Ginebra reconocen el derecho de los delegados del CICR a visitar a los prisioneros de guerra y a los internados civiles. Toda acción encaminada a impedir esas visitas constituye una violación del derecho humanitario. En los conflictos armados sin carácter internacional y las situaciones de violencia interna, el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y los estatutos del movimiento autorizan al CICR a ofrecer sus servicios de visita a detenidos, ofrecimiento que muchos gobiernos aceptan. La Agencia Central de Búsquedas del CICR se afana por restablecer los lazos familiares en situaciones de conflicto armado o violencia interna. Los parientes que han quedado separados pueden enviar y recibir mensajes de Cruz Roja o reanudar el contacto a través de la Red Mundial de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para los detenidos y sus familiares es sumamente importante recibir noticias de los seres queridos. La asistencia puede incluir el suministro de víveres y medicamentos, la construcción o reparación de los sistemas de abastecimiento de agua o los centros sanitarios, y la formación de personal de atención primaria de salud, cirujanos y ortopedistas. Es esencial dar a conocer las normas. En sus programas de prevención, el CICR hace especial hincapié en las personas y los grupos que determinan la suerte que corren las víctimas del conflicto o que pueden entorpecer o facilitar la labor de la institución, como las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas de seguridad y otros grupos que portan armas, las personas con poder de decisión o los líderes de opinión a nivel local e internacional, así como los adolescentes, los estudiantes y el personal docente. La estrategia consiste en sensibilizarlos y promover el derecho humanitario, así como integrar las normas humanitarias en los programas jurídicos, educativos y operacionales. Sea cual fuere la razón que haya desencadenado un conflicto, el CICR se esfuerza siempre por aliviar el sufrimiento humano. Brinda protección y asistencia a los necesitados.
Nos incumbe a todos respetar los límites con miras a preservar la dignidad humana.